Mi bote se está hundiendo, queridos pandas. Adiós. Este fue el video de la miniatura que grabó un chico cuando estaba siendo rescatado junto a 1300 personas más en un crucero averiado en aguas peligrosas de Noruega. La operación de rescate y evacuación del crucero Viking Sky estuvo al borde del abismo, en medio de una fuerte tormenta eléctrica que estaba intentando hundir un barco de más de 20,000 toneladas, con olas que llegaban a alturas de 3 y 4 metros. El barco terminó sin motores en medio de la nada, con el peligro de terminar hundido. Imagínate el miedo que estaba sintiendo el capitán que estaba tripulando el barco en el momento. Sabía de que tenía 1300 vidas bajo sus manos y la falla del barco era tan grande que podría costar esas vidas. La situación se puso tan complicada que tuvieron que enviar un helicóptero de rescate para que salvara a las personas. Ver los videos angustiosos que grababan los pasajeros me da pánico nada más de imaginarme en esa situación en medio de alta mar. Seguimos con el hombre que logró sobrevivir al naufragio de su barco gracias a una burbuja de aire. Un hombre francés de 62 años logró sobrevivir 16 horas en alta mar en una burbuja de aire que se formó después de que se volcara su bote. La embarcación de 12 metros que había zarpado desde Lisboa, la capital de Portugal, envió una señal de emergencia en la noche de lunes desde algún lugar del océano Atlántico. Guardacostas españoles encontraron el bote boca abajo, pero la marea estaba muy alborotada para intentar realizar un rescate, lo que significaba que el hombre tenía que esperar hasta la madrugada, solo, sin ninguna posibilidad de que le ayudasen. La frustración en estos casos debe reinar como primera, ya que supongo de que el chico estaba desesperado por intentar salir de ese lugar, con frío, mojado, a altas horas de la noche, en medio de la nada, con olas que podrían ahogarte y un mar en profundidad que no sabes qué tienes bajo tus pies. Los buzos sabían de que era imposible de que este sobreviviera, así que los equipos de búsqueda comenzaron a prepararse no para rescatarlo, sino para encontrar un cuerpo sin vida. La embarcación lanzó una llamada de auxilio a las 8:30 de la noche, desde una distancia de 30 kilómetros hasta la isla. Se envió un bote de rescate que tenía 3 helicópteros y 5 buzos para intentar rescatar al hombre. Como la marea estaba muy fuerte y no había luz, decidieron evitar el rescate. Al día siguiente, 2 buzos se sumergieron debajo del bote para ayudar al navegante, al que encontraron vistiendo un traje de neopreno de supervivencia. Tenía el agua hasta las rodillas, su bote estaba comenzando a hundirse de todo. El hombre saltó del agua helada y nadó bajo el bote hasta la superficie del mar. El hombre logró rescatarse a sí mismo y mantenerse a salvo durante más de 8 horas, más las que estuvo sin poder pedir ayuda al cuerpo de rescate. Así fue como 2 cruceros de Carnival rescatan a migrantes en alta mar. Un total de 24 personas fueron rescatadas por 2 cruceros de la compañía Carnival. Imagínate estar de vacaciones como turista en medio del mar en un crucero muy tranquilo de la vida, y a lo lejos comiences a ver un montón de inmigrantes en medio de un bote completamente atiborrado y pesado en unas olas enormes abajo de tu barco. El equipo de rescate del crucero decidió comenzar su anillo de seguridad e ir a rescatar a estas personas para que no sufrieran de ahogo. Lo más increíble es que el barco reanudó su viaje sin cambios en su itinerario programado y los inmigrantes tuvieron que pasear junto a ellos hasta que después de varios días tuvieron que regresar a Miami después de un crucero por el Caribe durante una semana. Esos inmigrantes, aparte de que los rescataron, se los llevaron de paseo. Increíble servicio. ¿Te montarías a este espectacular tobogán de agua transparente con un espectáculo de luces trippy? Los toboganes de agua son divertidos, pero este podría llevarte al límite. El tobogán petrificante a bordo del buque insignia Cruise Line en la parte superior tiene una espiral que presenta criaturas marinas que brillan intensamente y el descenso parece bastante manso. Cuando el tobogán deja de ser transparente, se vuelve completamente atiborrado de luces, por lo que parece como si en un momento estuvieras entrando a un Grand Trip, y luego del Grand Trip que te deja aturdido por tantas luces y sonidos que hay, vuelves a salir a un lugar completamente transparente que hace sentirte como si te fueras a arrojar al océano desde una gran altura. Una vez que termina la sección transparente, los adictos a la adrenalina son empujados por el tobogán a gran velocidad. Los remolinos blancos se convierten en círculos rojos y luego en cuadros morados cuando el ciclista cae en picada
emocionada por el paseo en este clip para morderse las uñas. Seguimos con un tobogán para no mirar. Este es el Skyline, un tobogán transparente encaramado a casi 1000 pies sobre la ciudad de Los Ángeles. Algo similar al que vimos anteriormente, que era en medio del mar, pero este tiene algo distintivo. Es completamente transparente en una caja que te encierra y te tiran por una cobija para que te deslices. Sobresale del edificio más alto al oeste de Mississippi en Estados Unidos. Estás montado en lo más alto de un rascacielos. Es casi igual a estar montándote en el rascacielos del GTA V para elevar tu Blizzard. Así que tú, querido panda, dime, ¿estás dispuesto a lanzarte a 1000 metros de altura? Seguimos con el aterrador parque de agua que tiene un tobogán debajo del mar. El recorrido completo lleva una finalización en una piscina, en un flotador. Hay varios lugares en los que puedes recorrer y habrá bastante velocidad, y otros en los que estás atrapado en medio del océano, mirando peces de toda clase y también tiburones. Seguimos con el Summit Planet en Blazer Beach en Disney, Florida. El lugar más mágico de la tierra tiene algunas emociones bastante aterradoras. La caída casi vertical de 120 pies en Summit Planet pone a prueba la gravedad. Los pasajeros se deslizan por 12 pisos, mientras un reloj registra sus velocidades máximas. Vuelan a través de un túnel oscuro y luego se zambullen en aguas bravas al final de su viaje de 360 pies de largo. Seguimos con el Arco de Fe en Atlantis, las Bahamas. El tobogán icónico es el Atlantis Paradise Island, que acelera a los pasajeros por una emocionante caída vertical de 60 pies. La mejor parte es el túnel de acrílico transparente donde los que montan atraviesan una laguna llena de tiburones vivos. Seguimos con el Cuenca Ballet en Pekín. No desperdicies, y sé que no vas a querer desperdiciar esto. Después de los Juegos Olímpicos del 2008, China decidió reutilizar y reciclar su estructura acuática Cubo de Agua como parque acuático. Hoy en día el espacio alberga el parque acuático más grande de Asia, pero la atracción principal de la ubicación es el cuenco de balas, que azota a los que se montan alrededor de un remolino antes de enviarlos por una caída oscura y empinada. Seguimos con el Insano en Brasil. A veces solo tienes que confiar en un nombre. El Insano en Fortaleza comienza con 14 pies de altura y envía a los que se montan por una caída libre extrema. Para aquellos que pueden manejar la caída en picada, las velocidades máximas en el viaje son de 65 millas por hora. Seguimos con la cola de escorpión Arca de Noé en Wisconsin. Una montaña rusa en bucle y luego simplemente agrégale agua para probar este aterrador paseo. Los pasajeros caen 55 pies desde una trampilla para ganar suficiente velocidad, casi 30 millas por hora, para ir completamente boca abajo y a través de un bucle. El vértigo es más divertido cuando está mojado y eso hace de que te vayas a velocidades mucho más altas. Seguimos con la bala de cañón Área 47 en Australia. Para aquellos que todavía se emocionan al gritar bala de cañón para tirarse y luego corren a toda velocidad para echarse un clavado a la piscina, este viaje tiene un ambiente similar. Básicamente convierte los cuerpos en balas de cañón humanas y los envía volando en un poderoso chorro de agua hasta que caen en una piscina profunda. El parque advierte que la sensación de este tobogán es adictiva, por lo que quienes la prueban deberán prepararse para múltiples paseos. Seguimos con el Jumeirah Sky. Desafía a un amigo al Jumeirah Sky. Dos toboganes en tándem comienzan a unos 105 pies en el aire y empujan a los pasajeros hasta el fondo en segundos. Mira quién salió primero de la piscina, pero no te sientas mal si fuiste el más lento. Probablemente todavía alcanzaste unas 50 millas por hora en el paseo. Este es el Tornado, un parque acuático en Qianlong, China. Para aquellos que desean que su experiencia en el parque temático esté un poco más inspirada en la furia de la madre naturaleza, este tobogán en forma de embudo es la atracción perfecta. Los pasajeros se sientan en flotadores de 4 plazas mientras despegan de una plataforma de 6 pisos de altura. Luego se dejan caer en un embudo y se sacan como si fueran absorbidos por un tornado. Luego los huéspedes pueden visitar las piscinas de masajes. También deberías de montarte a la que te acabo de mencionar porque es un paseo emocionante. 6 niños naufragaron durante 15 meses en una isla desconocida y lograron sobrevivir. El suceso fue tan increíble, extraño y fantástico que se inspiraron en él para construir una película. Cuando el marinero Peter Warner vio un pedazo de tierra quemada en una isla deshabilitada cerca de Tonga, decidió mirar más de cerca. Cuando se acercaba a la isla en septiembre de 19
1966 se sorprendió al ver a un adolescente desnudo con el pelo largo que se lanzaba al agua desde un acantilado y nadaba para encontrarse con su bote, seguido de otros 5 muchachos de aspecto salvaje. Este es el caso de 6 niños que se quedaron varados en la isla de Ata durante 15 meses e incluso hicieron una guitarra improvisada para poder mantener el ánimo y distraerse de vez en cuando. Ellos comentaron de que durante 15 meses tuvieron que comer pescado crudo, huevos y bebieron sangre de aves antes de ser rescatados finalmente, pero quédate para saber cómo sobrevivieron. Manu Tatou y Sion Fatau eran adolescentes que estudiaban en un internado en la nación insular de Tonga, cuando ellos 2 y 4 amigos más decidieron robar un bote ballenero y viajar casi 500 millas hasta Fiji en junio de 1965. En un especial transmitido hace mucho tiempo, Tatau y Fatau describieron cómo su viaje de placer llegó a su final alarmante cuando el bote sin motor fue destrozado por una tormenta que los tomó por sorpresa en pleno alta mar, dejándolos a la deriva sin rumbo alguno en la mitad de la nada durante días hasta que finalmente vieron tierra. No fue hasta septiembre del 66 que el marinero Peter Warner vio a los niños y los rescató de la isla volcánica de Ata. A continuación en pantalla estás viendo un mapa donde se muestra cómo partieron los niños en Tonga y a dónde se querían dirigir y dónde terminaron en la isla de Ata después de que la tormenta arrancó las velas y el timón del barco. Tatau se rió mientras le explicaba a la corresponsal que le estaba entrevistando cómo él y 5 amigos decidieron robar el bote ballenero y partir hacia una isla soñada. Había un chico de todos que era el mayor, que tenía 17 años y era Fatatua. Dijo que estaban seguros de que morirían, sin comida, sin agua, sin un adulto responsable que al menos los pudiese guiar. Estaban varados en medio de la nada realmente, así que ¿qué podrían llegar a esperar, pandas? Estaban a la deriva por el viento y después de 8 días remando vieron una isla. El bote tendría un final catastrófico, ya que cuando ellos vieron tierra se desesperaron. Lo vieron como una ilusión de poder sobrevivir y a la hora de querer conducir el bote hasta la isla, terminaron estrellándolo. Lo único que hacíamos era abrazarnos y decir una oración: gracias Dios. No fue hasta más tarde que los chicos se enteraron de que se habían desviado más de 100 millas de su curso y aterrizaron en una isla virgen en la cual no había civilización humana, que se llamaba Ata. Desesperados por su primer comida después de más de una semana sin tragar nada, los niños hicieron una caña de pescar con un remo y un trozo de alambre y comieron pescado crudo. También asaltaron un nido de aves marinas, comieron huevos crudos y bebieron la sangre de las aves que lograron atrapar y matar. Ellos comentaban que tener hambre es algo increíble. No importaba qué tan sucio estuviera el lugar donde ellos comieran, no importaba qué tan asqueroso luciese lo que se iban a poner en la boca. El desespero por siquiera comer es una cosa inexplicable que ninguna persona, o mejor dicho, muy pocos van a poder entender. Decían de que fue muy hermoso el primer momento en que tuvieron un bocado de comida en la boca después de una semana varados en medio del mar. Los niños pronto ganaron la fuerza suficiente para explorar la isla y encontraron objetos dañados y que estaban dejados por una pequeña comunidad tongana que solía vivir allí. Incluida habían ollas de barro, machetes, gallinas. Aprendieron a hacer fuego manualmente y se turnaron para mantenerlo encendido. Literalmente tenían que estar una persona todo el tiempo frente a la fogata para que esta no se apagase. Les digo a los muchachos, todos tienen un deber para el fuego, dijo Fatatua. Tienes que cuidar el fuego y tienes que rezar por esa noche y levantarte por la mañana para que otra persona tome el turno. Siempre tenía que estar uno pendiente, nunca podían estar los 6 dormidos. Con el paso del tiempo construyeron su propio refugio con hojas de palmera, un jardín con frijoles y plátanos. También tenían su propia cancha de bádminton construida a mano y se hicieron un gimnasio improvisado. Los 6 chicos estaban dispuestos a vivir y lograr sobrevivir, batallar contra la propia naturaleza, la fauna silvestre y la vida salvaje que muchos otros no hubieran resistido ni siquiera con la primera semana. Ya habían pasado una prueba muy difícil, que fue sobrevivir a no morir ahogados en medio del mar, que ninguno decidiese lanzar por la borda debido al estrés de toda la situación, el hambre, la sed, las dificultades, probablemente ya la presunción de muerte de muchos de ellos, y ninguno perdió la cabeza, ninguno quedó demente ni loco en medio de esa semana. Todos fueron fuertes
fuertes y aparte lograron encontrar un lugar en el cual pudiesen navegar y aterrizaron de buena forma. Todo el tiempo tenían la mentalidad de que alguien los encontraría y los iba a salvar. Fue difícil y rezábamos a Dios todos los días, te lo juro. Sus oraciones fueron finalmente respondidas en el otoño de 1965, cuando Warner, un pescador australiano, navegaba por la isla y fue avistado por uno de los muchachos que se turnaba para vigilar los barcos que pasaban. Pues sí, aparte de que alguien tenía que estar pendiente del fuego, tenía que estar muy pendiente en todo alta mar, en todo el momento, las 24 horas del día. Había alguien vigilando los 7 días de la semana si había alguna respuesta humana o se lograba alcanzar a ver a algún humano cerca, pero nada, hasta que se encontró ese otoño. El operador dijo con lágrimas en los ojos cuando llamaba por el radio a la capital de Tonga para verificar de que habían 6 personas viviendo en una isla. Es verdad, estos muchachos eran estudiantes de la universidad, se les daba por muertos, ya se les habían hecho funerales y ahora los hemos encontrado. Este fue un momento muy emotivo para todos nosotros. Dijo Totao que cuando subió al barco de Warner, el rescatista, era como caminar por la puerta al cielo. Primera vez que veía un humano fuera de los 5 chicos y era como entrar al paraíso, el Edén. Lograba valorar todo. Sin embargo, los niños se enfrentaron más problemas al llegar a la capital, donde fueron arrestados por robar el bote. Warner dijo que le pagó al dueño del bote para que desapareciera los cargos y luego transportó a los niños de regreso a su isla de origen para reunirse con sus familias. Lograron pagar su fianza al mismo rescatista y les dio una vida mejor. Un equipo de filmación australiano relató el reencuentro en una película sobre la saga llamada The Castaways, que vio a los chicos regresar a Ata para recrear su tiempo allí. Toda la población de esta pequeña isla estaba en la playa abrazando a los niños. Los padres lloraban con emoción. Lo imposible había ocurrido y lloraban fervorosamente desde el fondo del alma. Mi mamá, ella estaba nadando antes de que yo saliera del bote. Dijo Patawa, soy el primero en llegar a la playa y fue el primero a la que le di el abrazo. La historia de los niños permaneció relativamente desconocida fuera de Tonga hasta el año 2016, cuando un historiador decidió poner esto a la luz. Después de ser rescatados, los niños no quisieron nunca más ir a la escuela y en cambio comenzaron a trabajar para un negocio de pesca que Warner estableció en Tonga. ¿Recuerdas que Fatau le prometió a Dios de que se iba a dedicar a él si lograba salir con vida? Pues cumplió su promesa. Se terminó convirtiendo en ministro y ahora es el jefe de la iglesia de Tonga en Estados Unidos. Fatau se convirtió en chef, se mudó a Australia y entabló una amistad de por vida con Warner, el rescatista. Mientras que los otros se sabe poco o nada. Su vida parece ser como la que hubieran seguido viviendo si no se hubieran perdido en la playa. Eso sí, la historia quedó para la memoria de muchos y de muchas. La verdad, querido panda, cosas buenas trae el mundo. Espero que te haya encantado el video del día de hoy. Sabes que si fue así me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Yo soy tu hermano menor Panda y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.